Muy buenas, ¿cómo están todos? Espero que bien. Este tema, el segundo, que digamos el segundo, pero ninguno es que es primero, segundo, tercero. Todos son importantes, todos se integran, ¿sí? Y en esto, quizás el tema de citocinas, ya ustedes lo han estado revisando en patología. Yo busco patología como referencia, ya que allí está mucho lo que es insisto, la respuesta inflamatoria, que no deja de ser un elemento importante dentro de la patología. Y la inmunología ve inflamación, ¿no? Y ahora se ha descubierto que uno de los principales causales de enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunitarias, enfermedades autoinflamatorias, todo tiene que ver con muchos mecanismos de este tipo, ya ustedes saben. Entonces, les decía de citocinas. Sobre citocinas, les voy a presentar una revisión, algo rápido, pero es una revisión para que comprendamos qué es una citocina, ¿sí? Cuáles son sus características, cuáles son sus particularidades, ¿sí? Ok. Y vamos a comenzar primero con las funciones de las citocinas. Conozcámoslas, o sea, son mensajeros entre células o cercanas o a distancia, ¿sí? Bien, entonces participan en inmunidad innata, inmunidad adaptativa, ¿sí? Dos pilares de la respuesta inmunológica, que ya ustedes están ya adentrándose en la terminología que ya dimos en el primer tema dado a ustedes, ¿sí? Y esto, la inmunidad innata se activa mayoritariamente por procesos de tipo infeccioso. Podemos hablar de agentes microbianos, ¿sí? Vamos a hablar microbianos, parasitarios, etcétera, etcétera. Pero tomemos el ejemplo de agentes infecciosos de este tipo, de estos tipos de patógenos, que ellos al estar presentes, la sola presencia hace que a través de moléculas que ya hablamos, ¿sí? También, y de los mecanismos tipo TOL, todos estos mecanismos de activadores, Nockel, Skarberger y demás, son reconocidos. Las células NK inmediatamente responden, las natural killers, y pueden, como buena parte de las citocinas, ¿sí? Pueden producir estos elementos, ¿no? Por ejemplo, interferón gamma, que es una respuesta inmediata, importante en la respuesta innata, y va hacia el macrófago, y el macrófago responde, ¿sí? Al natural killers. O sea que ustedes ven que hay una unión o una vía de comunicación entre las células para coestimularse, ¿sí? Esta con interleucina 12, a su vez interleucina 12 produce más interferón gamma, y así vamos hasta encontrar con la concentración de citocinas apropiada para manejar el cuadro infeccioso. Enciéndanse que ustedes van a ver términos como citocinas, que es el más aceptado actualmente, pero verán términos como interleucinas, monocinas, linfocinas y quimocinas. Entonces, va a depender, antes se daba de que si era por macrófagos, eran monocinas, si eran polimorfos, o macrófagos eran interleucinas, las linfocinas por los linfocitos, pero ahora para integrar un solo término se usa el término citocinas, mensajeros, ¿sí? De una información vital para interconectar la respuesta innata y la respuesta adaptativa. Quedé diciéndole que la natural killer, interferón gamma, macrófago, interleucina 12, sintetiza esta y se da ese pase y comienza a aumentar las concentraciones de estos interferones, que son muy importantes porque van a actuar activando macrófagos en la parte tanto de generar mayor cantidad de citocinas como también generar proceso inflamatorio, fagocitosis y demás, ¿verdad? Y además nos ayuda en esa respuesta innata,
que el polimorfonuclear, el leucocito polimorfonuclear, fagocite también, entre en el sistema que se encuentre, digamos, en el intravascular, adherido o no adherido al endotelio, esté circulante o adherido. Ustedes saben que están esas dos formas de los leucocitos. Entonces puedan pasar, hace una diapedesis, ¿sí? Entre células endoteliales, y pasan al intersticio y a los tejidos, a los órganos que están afectados por ese cuadro de tipo infeccioso, por una agresión de un agente extraño, patógeno, con un grado diverso de virulencia, etc. Aquí también, y producto del macrófago, se produce el factor de necrosis tumoral, se produce ese factor LAIC, ¿sí? Del TNF, que es interleucina 1, ¿sí? Entiendas así que son muy similares las acciones, y las quemosinas. Las quimosinas o quemosinas son, sí, citocinas de menor diámetro, son de tamaños muy pequeños, ¿sí? Quizá la mitad del tamaño, el site, ¿sí? de una citocina, y tienen sobre todo funciones para generar migración de células. Pueden ser polimorfonucleares, pueden ser eosinófilos, pueden ser de linfocitos, ¿sí? O en el momento también hay quimosinas en el momento cuando se da la embriogénesis y el crecimiento celular, la migración de células de los túbulos, ¿sí? Del ectodermo, el endodermo, el mesodermo, y comienza la migración de células, todo es en base a la acción de estos factores estimulantes, ¿no? Que también se le pueden llamar factores estimulantes de la migración, etcétera, ¿sí? De células y diversos. En la parte adaptativa, la inmunidad adaptativa, que es una respuesta, digamos, con más persistencia en el tiempo. Ustedes saben que la respuesta innata es esas primeras 72 horas que se involucran, ¿sí? Y trata de detener ese agente infeccioso. Acá sí va a quedar una memoria de la respuesta, porque ese agente infeccioso ya es procesado por células presentadoras de antígeno, ¿ven? Y esas células presentadoras de antígeno llevan ese péptido, ¿sí? De aproximadamente entre 8, 12 aproximadamente aminoácidos, ¿sí? A la membrana, a un correceptor que se encuentra en la superficie de las células B, ¿sí? En este caso estamos hablando de linfocitos CD4, linfocitos TCD4, y al recibir esa información de ese péptido, esa sinapsis que se da en ese momento, esa unión, va a activar al linfocito a producir interleucina 2, ¿sí? Esta interleucina 2, que es el factor estimulante linfopoyético, o sea, genera que los linfocitos se reproduzcan clonalmente, importantemente, y permite que esa respuesta se amplifique. Nosotros decimos amplificación de la respuesta, ¿sí? Entonces crea que ese linfocito ya no virgen, sino que ya tiene contacto con un péptido, entonces ya tenga una personalidad o una respuesta específica a luego unirse a las células B, ¿sí? Y dentro de las funciones de este linfocito T activado, pues CD4, está que esta célula B pueda producir anticuerpos, inmunoglobulinas, ¿sí? Capaces de identificar ese agente infeccioso y generar una neutralización o una eliminación más rápida de ese mismo agente que se puede encontrar presente o que en el futuro nos encontremos con él. Ya quedó la memoria de ese anticuerpo IgG. Obviamente primariamente comienza la IgM, pero de ahí a los pocos días, antes del quinto día, ya comienza a elevarse las cifras de anticuerpos IgG. También esto, la interleucina 2 lo hace en conjunto con interleucina 4, interferón gamma. Bien, entonces vean que las citocinas muchas veces no trabajan, en muchas ocasiones
de manera aislada, sino en conjunto, ¿sí? Y potencializan los efectos entonces celulares. Entonces vean la célula plasmática y los anticuerpos, ¿sí? Aquí están los anticuerpos ya generados de esta célula B madura ya generadora de estos elementos. Interleucina 2 también puede producir un estímulo sobre la célula TCD8, ¿ok? Y las células CD8 se van diferenciando en células T que son linfotóxicas o células T efectoras, y estas células T pueden también participar en la respuesta de eliminar células que se encuentran colonizadas, infectadas, y generarle muerte celular y demás, ¿no? Entonces, todo por acción de interleucina 2. Quiere decir que interleucina 2 es un factor que aumenta o reproduce las células linfocíticas, como también activa las células CD8 positivas. Y permiten también la formación de anticuerpos. ¿Qué le parece? O sea, interesante, ¿no? Entonces, interferón gamma, que se liberan también como parte de esta capacidad de estas células linfocíticas de producir una o varias citocinas, en este caso son varias, produce interferón gamma, activa el macrófago, y entonces esto fagocita o aísla el patógeno, ¿sí? Tal como ustedes van a ver lo que sería un proceso granulomatoso, formación de granulomas, que es un acúmulo de macrófagos al final de cuentas, y que limitan que el agente infeccioso esté en actividad o en virulencia, ¿sí? Sobre algún tejido. Típico ejemplo del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Las propiedades de las citocinas, le decía, pueden ser pleiotrofismo, se llama pleiotrofismo, que habla de que las células T CD4 positivo activadas, como ejemplo podemos poner interleucina 4, tiene una doble función, ¿no? Tanto ayuda al diferencial de las células TH2, ¿sí? Y también ayuda a la producción de inmunoglobulina E al activar el switch. Aquí sí hay un switch en las células B a la célula plasmática, de una IgG4 pasa a una IgE específica a un alergeno, y ya vemos que esta sí está directamente involucrada con la respuesta alérgica. Y cuando, bueno, decimos célula T CD4 positivo, y también interleucina 4 da la diferenciación a células TH2, porque podrían ser células TH1. Entonces vemos que la escuela que sintetiza si TH2 inicia con interleucina 4. No es la única, interleucina 13 también es parte de esta respuesta, ¿ok? Pero sepamos que TH2 es también importante, respuesta alérgica también. Entonces 4 se corona como la citocina reina, ¿sí? O rey, ¿sí? Para estimular la respuesta inmunoalérgica por dos vías distintas, pleiotrofismo. Entonces, en la redundancia, puede ser que estas células linfoides, linfocíticas, pueden producir, si se produce interleucina 4 y se produce en esta misma célula interleucina 2, ambas células actúan sobre las células B también, y aumenta la proliferación de células B. Si hay proliferación de células B, nos va a llevar indudablemente a producir anticuerpos, inmunoglobulinas. ¿Qué quiere decir esto aquí? Que sí sabemos que sí se producen anticuerpos, inmunoglobulina E, IgE, pero también la interleucina 4, cuando actúa en conjunto, asociado, ¿sí? Comparte esa misma función con interleucina 2, en ese caso, ¿sí? La respuesta va a ser para coestimular la síntesis o la proliferación de células B. Y estas células B van a producir anticuerpos más que todo de defensas. Entonces, qué interesante que interleucina 4 actúe tanto para la IgE como para anticuerpos de defensa. Depende, si está sola,
o con interleucina 13 produce paralergia. Y si está la 4 unida a interleucina 2, va a actuar produciendo anticuerpos defensivos. En cuanto a sinergismo, quiere decir que dos células que pueden ser distintas, ¿sí? Por ejemplo, el linfocito que te produzca interferón gamma, ¿sí? De citocina tipo interferón gamma, y un macrófago que te produzca el factor necrosis tumoral, ambas, ¿sí? Producidas de células distintas, potencializan el efecto que sería individual, se hace doble el efecto, incrementando la expresión de moléculas del complejo de histocompatibilidad clase 1 o sobre muchas otras células, ¿sí? Entonces, al aumentar esa expresión del CMH, aumenta entonces la capacidad de presentación antigénica, ¿sí? Y mejora la eficiencia de la respuesta innata o específica, ¿sí? Para detener agentes sobre todo que son de tipo intracelular. ¿Bien? Ese es sinérgico. Pero también existe lo que sería la acción separada para neutralizar la acción de la otra citocina. Por ejemplo, el interferón GABA activa macrófagos. En cambio, la interleucina 10 inhibe la activación del macrófago. Ustedes entenderán que cuando se activa el macrófago, por tantas otras citocinas también, el macrófago produce tal tasa de producción de citocinas y muchas veces inflamatorias que cuidado, ¿no? Cuidado porque puede haber mayor daño a los tejidos. Esto conduce a pensar, ¿sí? Que entonces, si es así, mejor inhibir la activación para evitar mayor lesión. Entonces, esas citocinas que producen mayor tolerancia o reducción de la activación de las células, neutralizando otras citocinas, también son importantes. En este caso, interleucina 10. O sea que interleucina 10 es una citocina en contra de la activación o inhibición del macrófago y va también contraria a la actividad de la respuesta de células TH1. Recuerden que estamos hablando TH1, TH2, ¿sí? ¿De acuerdo? TH1, interferón gamma, interleucina 12, ¿sí? Interleucina 2, ¿ven? Primordialmente TNF, interleucina 1, interleucina 2, respuesta alérgica 4, 13, puede participar la 5, la 3, pero primordialmente la 4 y la 13. Bien, características comparativas de las citocinas en la inmunidad innata y la inmunidad adquirida de manera rápida. Ejemplos de inmunidad innata: el factor necrosis tumoral, interleucina 1, 12, interferón gamma, lo que acabo de mencionar, ¿no? ¿Cuáles son este grupo de citocinas que son TH1? Entonces ellas participan más en la respuesta, ¿sí? En la respuesta innata. En la adaptativa, 2, 4, 5, interferón gamma, ¿sí? Bueno, aquí también sí se activan macrófagos, activan anticuerpos y también esas son las que predominan, ¿sí? La fuente donde se produce, las células que producen mayor cantidad de síntesis, ¿sí? De estas citocinas ya mencionadas, en la innata son los macrófagos, las células NK, y en la adaptativa son los linfocitos T, ¿sí? La función fisiológica que lo caracteriza a la inmunidad innata son los mediadores inflamatorios que dan una reacción tanto local como sistémica. Con respecto a la inmunidad adaptativa, existe una regulación del crecimiento linfocitario de los linfocitos o su proliferación y su diferenciación, y si no de menos también su activación o la presencia de células efectoras. Eso se da en la respuesta adaptativa por macrófagos, por mastocitos o por eosinófilos. Los estímulos que producen esa activación de la inmunidad innata es el lipopolisacárido, que son endotoxinas
por agentes gram negativos, peptidoglicanos bacterianos gram positivos, el RNA viral y algunas citocinas derivadas de las células T, como en este caso interferón gamma, algunos antígenos proteicos en la inmunidad adaptativa. Las cantidades que se producen, importante, pueden ser altas y son detectables en suero. Estas son las citocinas de respuesta, por ejemplo TH1, se miden el TNF, la 1, la 12 y interferón gamma, pueden ser medibles, sobre todo cuando hay una gran producción de estas, excesiva producción en cuadros sépticos, en cuadros de bacteremia, en cuadros, ¿sí?, o de ya franco choque séptico, ¿sí?, un choque distributivo por esto. En la parte de las citocinas, por ejemplo, la 2, la 4, la 5, generalmente son concentraciones o se sintetizan casi de manera indetectable en el suero, ¿sí?, pero tienen la capacidad de unirse a sus receptores y por tanto, bueno, generar los efectos propios de cada una de ellas que veremos más adelante. Los efectos pueden ser sistémicos o locales, ¿sí? En el caso de la innata son ambos. Y la inmunidad adaptativa puede ser usualmente de tipo local, ¿sí?, entre células, entre vecinas, células vecinas, etc. Acá sí son a distancia o localizadas en la vía innata. Y el rol de las enfermedades que vemos aquí, por ejemplo, el choque séptico, yo le daba como ejemplo en la innata, o inflamación granulomatosa con lesión localizada en los tejidos que se ve en la respuesta adaptativa, ¿sí?, con esta citocina. Los inhibidores de la respuesta innata están los corticosteroides, muy empleados y de alta eficiencia, pero de uso delicado y que hay que tener mucho criterio para utilizarlos, iniciarlos, ver las dosis que corresponden, ¿sí?, para entonces poder emplearlos debidamente con la menor cantidad de efectos secundarios. Y en el caso de la inmunidad adaptativa, la ciclosporina, ¿sí?, y el tacrolimus, ¿sí?, que es el FK506, ¿sí?, que es un inmunoregulador, inmunosupresor, se usaba muchísimo en trasplantes y demás. Y la ciclosporina también, ¿no? La estructura vamos a verla rápidamente de los receptores de las citocinas. Hay diversos grupos, ¿sí?, de receptores y familia de citocinas. Está la familia, digamos, receptora del TNF, familia del receptor de interleucina 1, ¿sí?, citocinas tipo 2, receptores hemopoyéticos, ¿sí?, ¿de acuerdo? Entonces, algunos que son de factores estimulantes de crecimiento, bien, macrófagos, granulocitos macrófagos, y estos serían las familias, estructuras de las citocinas, pero son de la familia de citocinas. Recuerden, familia de citocinas. La estructura del receptor de TNF, vean los receptores, vean las citocinas, ¿sí?, tienen 3 puntos receptores, ¿sí?, entonces con su variabilidad en cada uno de estos receptores. Continuando sobre citocina en la inmunidad innata, vamos a ver ahora nuevamente innata, ¿sí?, vamos a describir cada una de ellas. El TNF, la fuente de producción más importante se sintetiza en células T y en macrófagos, en células endoteliales. ¿Qué sucede, no? El efecto biológico es la activación, la inflamación y la coagulación. Entonces el TNF puede estar involucrado en situaciones de coagulopatías cuando se da un excedente en esta. El neutrófilo, activación del neutrófilo por el TNF. El TNF puede producir fiebre, activando las zonas del hipotálamo que regulan
la temperatura y el estímulo de TNF en el hígado genera síntesis de proteínas de fase aguda, que son prácticamente como oxonizantes, ¿no? Que permiten una mayor eficiencia de los polimorfos nucleares para fijarse a los agentes infecciosos. ¿Sí? Sobre el músculo y la grasa, se puede decir que actúa y genera energía tanto de ambos elementos, ¿no? Y acá se da un estado catabólico o un catabolismo o una caquexia o autoconsumo producto del factor de negocio tumoral. Y puede generar e inducir apoptosis en muchas células también. Interleucina 1 es el like del TNF, por tanto se producen básicamente digamos en macrófagos, pero también se pueden producir interleucina 1 en células endoteliales y algunas células epiteliales. Tiene, le decía, los mismos efectos, ¿sí? Biológicos y las mismas, casi prácticamente las mismas células donde actúa el TNF, ¿sí? Bueno, entonces las quimosinas, ya dijimos, son más pequeñas en el tamaño, el site es mucho más, casi a la mitad. Se producen en macrófagos, en células endoteliales, en células T, en fibroblastos, en plaquetas. Produce quimiotaxis o migración celular, produce activación, ¿sí? Y migración hacia los tejidos. La 12, que es la característica de la respuesta TH1, se da principalmente en macrófagos, en células dendríticas. Diferencia, le decía, la respuesta TH1, aumenta la síntesis de interferón gamma y hay un incremento en actividad citotóxica por acción de interleucina 12 interleucina 18, son muy similares ambas citocinas. Interferones alfa y beta se producen por macrófago o en fibroblastos y todas ellas actúan sobre el estado viral, es un estado antiviral, incrementa la clase 1, la expresión clase 1 y activa células NK también, ¿okay? O sea que ayuda muchísimo para el control de infecciones de parte viral, ¿sí? Bueno, entonces, cuanto a macrófagos, células T, interleucina 10, recuerden que es una citocina reguladora que induce tolerancia también, entonces inhibe la interleucina 12, por tanto inhibe las células dendríticas, inhibe macrófagos y la expresión de coestimulantes, ¿sí? También, y también del grupo de moléculas del sistema clase 2, el sistema de histocompatibilidad clase 2. Interleucina 6, células endoteliales, células T, macrófagos, tiende a producir factores agudos, de respuesta aguda, ¿sí? Por el hígado. Pueden producir también el estímulo para la proliferación de células B y producción en las células plasmáticas de anticuerpos. Aumentan la síntesis de estas, ¿sí? Aumentan la síntesis de estas. Esa es la 6, ¿no? Citocina importante de lo que se llama tormenta citocínica, ¿no? Interleucina 15 se sintetiza tanto en macrófago como en otras células más y proliferan con las células NK. Entonces ya vemos que es un coestimulante o un coestimulador para el crecimiento de células NK, que son células antivirales y antitumorales. Bien, entonces vean que esa es una de las funciones que pueda tener. Entonces también ayuda a la proliferación de células CD8 de memoria, células TC8 memoria también, que son importantísimos para, al ser citotóxicas, eliminar agentes de tipo intracelulares. Ya dijimos que la 18 es muy similar a la 12 y la 27 tiene un rol, ¿sí?
donde puede inhibir las células TH1 y puede tener un rol también en la diferenciación TH1, ¿ok? Y síntesis de interferón gamma. Entonces es interesante esta citosina, al igual que la 25, porque tiene a veces una doble función TH1, TH2. Veamos las acciones biológicas. Ahorita viendo este diagrama es más fácil, se comprende muy bien del factor de necrosis tumoral. Ella puede actuar en varios momentos, en varios áreas, regiones o sistemas, con muchos efectos en la fisiopatología de muchas enfermedades agudas, y vemos que bajas cantidades del TNF crean una respuesta inflamatoria localizada, sobre todo a nivel de las células del endotelio, y eso permite que las moléculas de adhesión y las quimosinas y la interleucina 1 se expresen importantemente, ¿sí?, en el leucocito, y eso permite entonces que se active. Entonces hay una activación del polimorfonuclear a bajas concentraciones del TNF. En cantidades moderadas de esta, recuerden que estas citocinas, como las que son de respuesta innata, son citocinas que se pueden medir, se pueden detectar en suero, ¿no? Por eso dicen cuando es dosis baja, cantidades moderadas o altas cantidades. Cuando son cantidades moderadas, puede inducir fiebre, ¿sí?, estimulando la región del hipotálamo, ya lo habíamos dicho, ¿sí?, igual que interleucina 6, interleucina 1, ¿sí? Y ya vimos esto también, que induce proteína de fase aguda a nivel hepático, genera leucocitosis, ¿sí? ¿Ok? O sea, hacen que exista un estímulo a nivel de la médula ósea a que se produzca una cantidad rápida, acelerada de polimorfonucleares que aún inmaduros pueden llegar a la sangre, ¿sí? Entonces esas células inmaduras, esos leucocitos inmaduros, van obviamente madurando de manera gradual, pero uno puede detectarlo, ¿sí? ¿Sí? Cuando vemos ese diferencial, cuando se hace un estudio, digamos un frotis sanguíneo, y vemos esos leucocitos en bandas, se llama en bandas, ¿sí? Y esa bandemia, ¿sí?, que es, digamos, 15% de bandas, por ejemplo, que decir que el 15% de la población de polimorfonucleares están inmaduros, están saliendo a toda prisa de la médula ósea, porque hay un estímulo posiblemente séptico que hace que eso resulte. Es un medidor, es una medición clínica, junto con el paciente encamado. Uno ve al paciente y ve eso y dice: el paciente va a dar rumbo a una extensión de la infección, ya está bacterémico, ya puede ir a un choque, y hay que tomar todas las medidas, ¿sí?, preventivas para evitar una complicación. Si son altas cantidades, hablamos de choque séptico, ¿sí?, y hay un bajo gasto cardíaco, hay un factor depresor del miocardio, hay un factor trombogénico, ¿sí? Ese factor trombogénico va a llevarnos, ¿sí?, a algún tipo de consumo de las proteínas de la coagulación, y primero, si se da lo que ustedes saben, un proceso de coagulopatía, ¿no? Hay una microtrombosis, pero al consumo luego de las plaquetas que se han consumido por este estímulo, de formarse y agregarse, se depletan las plaquetas y viene una segunda fase de respuesta, que sería una fase de tipo hemorrágico. Entonces, primero trombosis, luego hemorragia, ¿sí?, y es una coagulopatía, se conoce por consumo. Es muy típico de los cuadros sépticos y va muy involucrado el TNF, ¿sí? Hay una complicación muy particular del TNF en la parte metabólica, es que induce hipoglucemia, ¿sí? Y el problema es que es una hipoglucemia de tipo refractaria. Entonces, recuerden que si ustedes van a ver en el futuro
aún antes de ver endocrino y todo esto, usted va a hacer medicina interna, intensivo, urgencia, que una hipoglucemia puede ser igual o tal vez peor que un estado de hiperglicemia, ¿sí? Entonces, digamos, más difícil de tratar porque te puede dar un cuadro de una crisis convulsiva por hipoglucemia, por ejemplo, y te va a dar un daño permanente, una secuela neurológica. Hay un daño importante al sistema nervioso. Entonces, cuidado con esa hipoglucemia en cuadros de choque séptico. Aquí brevemente vamos a hablar de las quimosinas y una serie de receptores que ustedes ven allí, ¿sí? El nombre original, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta la eotaxina, por ejemplo, ¿no? La eotaxina 2, que es una CCL24, ¿sí? Y el receptor es CCR3, y la mayor función es sobre precisamente la migración de eosinófilos de basófilos, ¿sí? Recuerden que el basófilo es una célula que participa también en el proceso inmunoalérgico, sobre todo en cuadros agudos, hasta shock anafiláctico. Tiene los mismos componentes, digamos, que un mastocito, nada más que este se encuentra circulante. Y vea que la eotaxina 2 también recluta células TH2, células alérgicas. Entonces vean que el TSK, ¿sí? El nombre original, ahora se le llama CCR9. Su receptor sirve para la migración de astrocitos. Lo que les dije en un principio sobre las quimosinas, ellos participan también en la migración y en la maduración y en el desarrollo de los órganos, como están en formación en el embrión, y luego, ¿verdad? Es importantísimo la acción de estas citocinas. Eotaxina 3 también, igual que la 2, tiene las mismas funciones. Hay un factor de migración dérmica, que es el CETAC también. Todo esto no debe ser importante para ver muchas patologías que veremos en el futuro, que se están viendo, pero que se están comprendiendo en base a esto. ¿Ven? Aquí hay otro grupo de citocinas. Yo parto diciéndole, por ejemplo, hay unos que vean, hay una gran cantidad en este grupo, ¿sí? Ya no es CC, sino CX. Entonces quiere decir que la anterior, esta de acá, vean que es CC, es cisteína, ¿sí? Ligadas allí. Y acá, en estas acá, hay una cisteína con un aminoácido que puede ser variable o intermedio, ¿sí? Y que por eso se ven, ese es otro grupo de citocina, CXC, ¿sí? Entonces, neutrófilos, reclutan neutrófilos, tienen que ver con la agregación plaquetaria, bien, tienen efecto también de reclutamiento de células T, igual sirven también para reclutamiento también de leucocitos, pueden ser variados estos. Pueden actuar el CXCR4, por ejemplo, actúa también como un correceptor para el virus de HIV. Entonces, si estamos saturados de estos receptores, ¿sí? Entonces, ustedes entenderán obviamente que ese virus de HIV se va a pegar, a adherir muy fácilmente a los linfocitos CD4 y por tanto, obviamente van a producir la muerte de estos linfocitos y producen esa linfopenia típica y la susceptibilidad a infecciones. Entonces, bien, ahí se ven claro con esto. La ventaja de esta charla es que a ustedes les queda el material a ustedes inmediatamente. Las acciones biológicas de interleucina 12, vean, entra el agente infeccioso y hay dos formas: o activas el macrófago o activas también la presentación de antígenos. Si es por la vía de la activación de macrófagos, que también se une este microbio y facilita su reconocimiento gracias a los receptores tipo TOLS. Estos pasan esa información del péptido a la célula presentadora de antígenos, que en este caso sería una célula dendrítica, y esto a su vez puede producir
síntesis importante de interleucina 12. ¿Ok? Asimismo es como también el linfocito T, CD40, con un correceptor CD40 ligando, se une entonces a un CD40 de la vía de la célula receptora, en este caso. La presentación de antígeno va a ser del ACP, de la célula dendrítica, hacia la célula del linfocito T, ¿ok? ¿De acuerdo? A través de otros correceptores, ¿no? CD27, ya dijimos, y acá el CD40 ligando. Todo despiertan a estas células a producir interleucina 12. Ahora, ¿qué pasa cuando entra el agente infeccioso? ¿Qué pasa cuando se activa el macrófago? ¿Qué pasa cuando se activan los linfocitos T y la misma célula dendrítica? En ese momento que está haciéndose la sinapsis y pasando la información, entonces genera interleucina 12. En ese momento se estimulan células T, ¿sí?, que pasan a ser células TH1, porque la vía de interleucina 12, insisto y refiero y refuerzo, es TH1. Por tanto, toma células T nativas o primarias o vírgenes, también se le pueden llamar, y entonces estas cambian a ser TH1. Apenas cambian a TH1, inmediatamente comienzan a la síntesis de citocinas TH1, que ya dijimos cuáles son, ¿verdad? TNF, 1, ¿sí? Y interferón gamma, etcétera, etcétera. Interleucina 2, ¿eh? También puede ser que esta interleucina 12, además de actuar sobre las células TH1, actúa sobre las células NK también, y estas estimulan la secreción de interferón gamma. También actúan sobre las células TCD8 positivos. Todas ellas confluyen sintetizando interferones sobre el macrófago, activan el macrófago y haya una mayor rapidez para que sean fagocitados y eliminados los microbios. Por otro lado, en otra vía de las células NK, también, además de producir, ¿no?, interferones, las células NK incrementan la actividad citotóxica. Induciendo, esa actividad induce la muerte celular, ¿sí?, de células que están infectadas. ¿Ven? A través de lo que ya ustedes saben, lo que hemos hablado, apoptosis, granzimas y todo este tipo de cosas. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Bien, la señalización de las citocinas vía JAK-STAT, sumamente importante esto, vayan tomándolo muy en cuenta de aquí para el futuro, ¿sí? Vean los receptores de citocinas, vean las citocinas donde se unen y cómo el sistema JAK, ¿sí?, media en la fosforilación de unas cadenas de receptores, y esto inmediatamente se da un proceso mediado por el JAK que fosforiliza, hay una fosforilación y una demerización de las proteínas STAT, ¿sí? Y estas son, que a su vez son reclutadas por el receptor de la citocina, ¿bien? Entonces esto va a hacer un proceso de activación a nivel nuclear, ¿sí?, de una secuencia promotora, ¿no? Y esa secuencia promotora va a inducir una transcripción gen respuesta citocina y comienzan la respuesta inflamatoria. Vean la importancia del sistema JAK. Si yo inhibo uno de estos sistemas, son varias proteínas JAK, ¿no?, y voy bloqueando o inhibiendo, la transcripción gen citocina responsable, y por tanto controlo muchas de las enfermedades que podemos discutir en clase sobre este tipo de sistema JAK. Las acciones biológicas ahora de los interferones tipo 1, ¿sí? Bien, vean que estamos hablando de células infectadas por virus, ¿sí? Cuando es así, el interferón tipo 1 es alfa-beta. Bien, aquí primero veamos una célula no infectada con un receptor de interferón. ¿Ven? Entonces el virus
no le permite, esta expresión de enzimas bloquean la replicación viral, ¿sí? Entonces, sobre todo de la síntesis de la adenilato ciclasa oligo 2,5, ¿sí? Que son una RNasa, y por tanto eso evita que haya una reproducción del virus, ¿sí? O sea, estamos hablando que la misma acción de interferón evita que otras células sean colonizadas, sean infectadas, sean disfuncionadas o que sirvan para fuente de mayor proliferación viral. Entonces, protege la célula, 1, 2. Y si la célula está infectada, ya se encuentra infectada, entonces lo que ocurre es simplemente que esta célula infectada se le adhiere células T citotóxicas CD8 positivo, células NK activadas, y va a inducir la muerte celular de estas células infectadas. O sea, evita la infección y las que están infectadas se eliminan. Esa es la forma natural como nosotros controlamos los cuadros, sobre todo de tipos virales. Hay variedad de virus, condiciones, historial, patogenicidad, virulencia, pero eso es lo usual. Con un buen sistema inmune controlamos la mayoría de los procesos de este tipo. Vean que todo hay transcripción de interferones, ¿sí? Alfa y beta, ¿sí? Y todo esto ante el estímulo de la presencia del ácido nucleico viral, ¿sí? Y de una vez vigilancia de los receptores tipo TOL para virus, estimulan y llevan la señalización para entonces producción de interferones. Bien, entonces vemos que todo esto está debidamente bien concretados y activados para regular los virus. Si es papel de citocina en inmunidad innata a los microbios, proceso inflamatorio, activación de macrófagos. Ese es lo más relevante, ¿sí? Inflamación es llegada de agentes a controlar, agentes profesionales de la inmunidad, de la fagocitosis, de la eliminación, de la acción citotóxica, de la acción efectora, llegan a los sitios, ¿sí? Gracias a las citocinas, gracias a las quimosinas, al TNF, a interleucina 1, ¿okay? Interleucina 6. Entonces estas células NK y células T, que son también linfocinas y generadores de interferón gamma, activan macrófagos y ellas son altamente eficientes para controlar las infecciones. También podemos ir midiendo los niveles de citocinas en el suero, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, la acción del lipopolisacárido sobre los macrófagos, estimula TNF, interleucina 1, interleucina 12, y vemos que después de la inyección o aplicación de lipopolisacáridos, podemos medir unas concentraciones importantes en suero de las citocinas TH1 o citocinas de la inmunidad innata. Con respecto a la inmunidad adaptativa, vamos a hablar de la 2, la 4, la 5, puede estar interferón gamma, obviamente, hay factores de crecimiento transformante, linfotoxinas, interleucina 13, ¿sí? Y interleucina 17. Entonces hablamos inmunidad adaptativa, las células más importantes, resumiendo, células T, células TH2, mastocitos, sobre todo para interleucina 4, interleucina 13, bien, es la respuesta alérgica. Quédense con estas células, ¿no? ¿De acuerdo? Interleucina 5 también es respuesta a TH2, pero va muy ligado con eosinófilos, como veremos más adelantito. Y la 13, mastocitos, células TH2, ¿ok? Entonces, si vemos interleucina 2, ya la mencionamos. Sobre las células T, permite la proliferación de células T, incrementa la síntesis de citocinas, induce apoptosis mediada por mecanismo Fas ligado, promueve la regulación del desarrollo de células T, la sobrevida de células NK, ¿sí? Recuerden, interleucina 2, células NK también participa aquí, y activa la proliferación de células B, ¿sí? Y por tanto aumenta la síntesis de anticuerpos. Bien, la 4
va muy directo la acción sobre células B, crea isotipos que pasan de IG4 a IgE, ¿sí? Diferenciación de la respuesta TH2, inhibe el macrófago y puede inhibir la inhibición de interferón gamma mediado por la activación gracias a interleucina 4. La 4 es la que antagoniza la respuesta TH2, antagoniza interferón gamma, antagoniza interleucina 12. ¿Ok? Bien. Entonces interleucina 5 actúa básica sobre una célula, sobre el eosinófilo. La activa, incrementa su producción. Cuando decimos producción, incrementa su producción de enzimas del eosinófilo, que ya ustedes conocen, ¿no? Las 5 enzimas del eosinófilo. También aumenta la producción de inmunoglobulina A, ¿sí? Interferón gamma, que es amplísima las funciones de interferón gamma, importantísimas en la inmunidad, ¿sí? Porque activa, incrementa la actividad microbicida, en las células B crea ese cambio de isotipo para oxonizar y para complementar la fijación de anticuerpos IgG de su clase IgG, respuesta TH1, incrementa la expresión de clase 1 y clase 2 del CMH, importantísima esta citosina, este interferón gamma, interferón delta, ¿sí? Incluyo el delta también aquí. Entonces, porque incrementa la parte, influye importante su síntesis a mejorar el procesamiento antigénico, vital para el reconocimiento de antígenos, vital para la sobrevida. Factor de crecimiento transformante beta se produce en células T, macrófagos. ¿Qué hacen ellos? Sobre las células T inhiben su proliferación, ¿ok? Y las funciones efectoras. Regula esto, es importante. Si estamos sobreactivados en células T citotóxicas, efectoras, estos factores de crecimiento transformante, al igual que interleucina 10, es un factor regulador. ¿Ya vieron? Es un factor regulador. También inhibe la producción o proliferación de células B, o sea, atenúa la respuesta de tipo humoral de anticuerpos. Mejora la producción de inmunoglobulina A. ¿Ok? O sea, puede inhibir otros anticuerpos, GEM, no se mete con la E, pero sí incrementa la IgA. Bien. Y en cuanto a macrófago, inhibe la actividad de macrófago, igual que interleucina 10, y estimula los factores angiogénicos, ¿sí? El factor crecimiento transformante. Los fibroblastos incrementan la síntesis, ¿sí? De colágeno, ¿bien? Y de las metaloproteináceas, o sea que aquí también ellos tienen que ver con algunos factores de fibrosis, también están incluidos los factores de crecimiento transformante beta. Interleucina 13, ya dijimos que es muy similar a la acción de interleucina 4. Bien, y la 17, sobre las células endoteliales, incrementa la producción de quimosinas, quiere decir que permite el paso importante de células a través del endotelio, ¿sí? Y permite mayor actividad inflamatoria. Incrementa en los macrófagos también la producción de citocinas y quimosinas, el 17. Entonces es un factor importante en la parte de respuesta innata, importantísimo, ¿no? Y otra cosa, aumenta la producción de factores de crecimiento transformante. Factor de crecimiento transformante, o sea, estos factores estimulantes de granulocitos macrófagos o de granulocitos, importantísimo a nivel de médula ósea para cuando sea necesario la activación de estos elementos, ¿no? Aquí está una imagen de unión de un receptor de interleucina 2, ¿ok? Aquí están elementos regulatorios de interleucina 2, esto para que veamos que tanto con la 2 o con otras citocinas ocurre más o menos igual. Cuando son activados, cuando actúan como coestimulantes, fíjense que para que se produzca interleucina 2, esta célula presentadora de antígeno tiene una proteína B7, le mencioné, que se une con otro correceptor, que es el CD28, CD40 ligando,
y es lo que va a hacer que se dé en ese momento de la sinapsis, de la unión entre estas dos células, esa sinapsis inmune, el aumento inmediato de interleucina 2 y proliferación de células T, ¿sí? Ya no serían nativas, primarias o vírgenes, sino las células ya inmunoespecíficas a ese péptido que se le ha presentado. Se secreta, se expresan debidamente los receptores y aumenta la proliferación de estas células, le decía. Entonces, acciones biológicas de interleucina 2, para reforzar esto, incrementa la proliferación de células NK, o sea, la acción citotóxica, desarrollan células T reguladoras, ¿sí? En sus funciones, pueden mejorar la sobrevida, pueden mejorar la función de células T, también se pueden considerar, expande, le decía, la diferenciación a células de memoria, que quedan estas células de memoria gracias a interleucina 2 con la información de estos péptidos, y que 10, 20 años después tengamos un nuevo encuentro con un agente infeccioso y tengamos la memoria suficiente para responder y defendernos. Entonces, en resumida, eso es lo importante, ¿no? Acciones biológicas de la 4, el switch, IgG4, AIG para procesos alérgicos, diferenciación y expansión de células TH2, ¿sí? Respuesta alérgica, inhibición de la diferenciación de células TH1, entonces se contrapone a la respuesta TH1 y activa la respuesta TH2. Las acciones biológicas de interferón gamma, ya le hemos vuelto, vamos a volver a revisar, activa macrófago, mejora la actividad microbicida, crea un switch de isotipo de oxonización de anticuerpos que se ligan al complemento, ¿sí? Y mejoran la vía de la cascada del complemento. Interferón participa en complemento, ya se dan cuenta. Es importante en complemento, es importante en el CMH clase 1 y clase 2. Bien, es importante como activador de macrófagos. Bien, entonces es un factor importantísimo para células efectoras que actúan en la respuesta TH1. Las citocinas de la hematopoiesis, ¿sí? En hematopoiesis estamos en las células stem cells, ¿sí? Hay un factor para células stem cell estimulante. Estas células pluripotenciales se van diferenciando a linfoides, a mieloides, y así sucesivamente. La vía mieloide va a la parte por acción de eritropoyetina, que es una citocina, eritropoyetina que se produce a nivel renal. Entonces la eritropoyetina estimula el factor eritroide, la unión formadora de colonias eritroides, y esto produce eritrocitos por acción de eritropoyetina. Y si es sobre las plaquetas, está la trombopoyetina, que es la interleucina 11, y sobre el megacariocito lo madura y se producen las plaquetas de ese megacariocito, esa megacariocito madre, digamos así, ¿verdad? Y vienen los otros factores estimulantes hematopoyéticos de citocinas, como interleucina 3, factores estimulantes de colonia, granulocitos macrófagos, interleucina 1 y interleucina 6. Allí se forman monocitos, eosinófilos, basófilos, ¿sí? Neutrófilos, y así, dependiendo el tipo de citocina, monocito, granulocito, entonces así mismo van a estimular estas series o estas líneas celulares medulares o en hematopoiesis, o aquellos que tienen que ver con la vía de células blanco. Entonces aquí está repasando, ¿no?, lo que acabamos de ver muy rápidamente. Ahí está este factor de células madre, prácticamente induce a todas las poblaciones, porque es el factor central. Viene el diferencial, interleucina 7, tiene que ver más que todo, se producen fibroblastos, médula ósea, ¿sí? Y entonces los progenitores linfoides inmaduros es las células digamos blanco, y se producen células B y células T gracias a interleucina 7. Recuerden que este es un factor importante en la regulación de la vida de las células que se encuentran en las células del timo. Bien, interleucina 7. El 3, todas las células, es el factor hematopoyético por excelencia,
interleucina 3, ¿sí? Madura a las células inmaduras. El factor de crecimiento transformante, granulocitos macrófagos, sobre todo granulocitos, monocitos, y activa macrófagos también. El que es factor de monocitos, bueno, monocitos, y el factor que es granulocitos, granulocitos. Muchas gracias, y bueno, este es sobre este tema de citocinas. Me da gusto haberlo presentado a ustedes y esperamos que les sea realmente de mucho provecho, ¿sí? De mucho provecho. Entonces, esperamos que puedan revisarlo una y otra vez, ¿sí? Una y otra vez, hasta que quede todo claro. Hasta luego.